minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Daniel Aguiñaga, quien es el socio líder de gobierno corporativo en Deloitte Spanish Latin America, justamente porque pues ya publicaron el estudio global, es el segundo, es una encuesta a 5,000 mujeres en 10 países a escala global, justamente pues para hablar cómo va evolucionando, por supuesto, el tema del trabajo femenino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto en saludarte como otras veces. ¿Cómo has estado? Muy bien, con gusto también de saludarte y con este gran tema. Cuéntame de este segundo estudio, qué países involucra y sobre todo qué nos dice. Pues mira, este estudio involucra a Australia, Brasil, China, Canadá, Alemania, India, Japón, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente no incluye a nuestro país, pero bueno, esperemos que más adelante también vayamos a tener respuestas de nuestros países, ¿no? Lo que buscamos con este estudio es identificar, bueno, cuáles son las condiciones que están permitiendo enfocar el talento femenino y realmente cuáles son las respuestas que estamos teniendo en ese sentido, ¿no? Muchas organizaciones están teniendo objetivos muy importantes de trabajar en temas de equidad, en temas de inclusión, en temas de crear un ambiente realmente inclusivo. Y lo que vemos es que pues, nos queda un ambiente, todavía nos queda un largo trazo que recorrer, ¿no? Vemos ligeramente un avance, como mencionabas tú, es la segunda vez que lo hacemos, vemos ligeramente un avance versus 2021 en cuanto al grado de satisfacción y motivación en general que tienen las mujeres en las organizaciones, pero seguimos viendo que están muy atrás en varios de los temas, ¿no? Y vamos a comentar ahorita algunos de ellos, ¿no? Claro, sí, entremos de Como lleno. hemos, ¿Cuáles son esos temas? sí, ¿no? Como hemos platicado otras veces, digo, este estudio, a diferencia de otras veces que hemos platicado de la alta dirección, este estudio está enfocado en todos los niveles organizacionales, desde mujeres recién entradas hasta mujeres de la alta dirección, ¿no? El 54% nos habla de que siente un estrés y la sobrecarga de trabajo, ¿no? Lo que se llama hoy el burnout, y que está preocupando mucho, es decir, que está realmente agotando al recurso humano, que realmente la gente se siente desmotivada, se siente agotada en su trabajo y que están pensando a quedarse, que un alto porcentaje, se destaca un 3% de las mujeres, digo un 20% de las mujeres, perdón, nos dicen que están pensando en dejar su trabajo en el mediano y en el largo plazo. Solo un 46% nos dice que se siente de manera general cómoda en el trabajo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo son temas como, bueno, hablamos ahora del trabajo híbrido, ¿no? Y el 60% nos dice que están trabajando en un ambiente híbrido que las hace sentir que realmente un 14% nos está diciendo que se sienten excluidas. Y ese es un nuevo reto que estamos enfrentando las organizaciones. O sea, ¿cómo hacemos que si vamos a trabajar en un ambiente híbrido, realmente todos estemos participando de la misma manera, ¿no? Imagínate una junta en la que estamos 3 personas físicas y otras 3 personas estamos remotas, pero realmente estamos teniendo la conversación enfocada en los que estamos presencialmente. Entonces sí, estamos diciendo que tenemos un ambiente híbrido y que estamos dando las mismas oportunidades, pero el hecho de haberte quedado a trabajar en casa te está dejando atrás en la participación en la junta, ¿no? Y estamos empezando a ver eso en diferentes organizaciones, que hay que tener mucho más cuidado en cómo organizamos una reunión virtual, ¿no? Sí hay una parte importante de las mujeres que nos están diciendo que se sienten excluidas en ese sentido, ¿no? Algo que nos preocupa mucho es que el 59% de las mujeres nos dicen que han sufrido alguna clase de hostigamiento físico o de microagresiones en este sentido. Lo que más nos preocupa es que solo el 31% dice haberlo reportado. Entonces, seguimos teniendo situaciones en las que pues, se hacen comentarios inapropiados a las mujeres, hay una interacción física que no es definitivamente la adecuada en una oficina y en ningún ambiente, de hecho. Entonces, entender que hay que respetar al 100% y que es una labor que las empresas tenemos mucho que trabajar en hacer que las mujeres se sientan cómodas en decir, bueno, en primera, que no pase, y en segunda, decir, oye, está pasando algo incómodo y que no va a haber represalias para ellas por tomar una acción y decir, oye, esta persona me hizo esto, y de esa manera tomar acciones al respecto, ¿no? Tenemos que aprender mucho a cambiar de qué hablamos y por qué lo hablamos en la oficina. No usaba yo el término microagresión
hace un minuto, ¿no? ¿Y qué es una microagresión? Pues son comentarios que no tienes que hacerle a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con una persona y le digo, ¿y quién va a cuidar a tus hijos? O sea, esa es una pregunta que probablemente no le haría a un hombre. Y entonces, ¿por qué se la haría a una mujer? Entonces, estás agrediendo que si sí es capaz de tomar las decisiones, si sí es capaz, y pudiéramos pensar que, ay, qué exagerado eres. O sea, no, porque al final del día no es una posición que tenga que ver con algo laboral. O sea, yo le voy a preguntar a una persona, ¿puedes hacer este viaje? ¿Puedes atender esta situación? ¿Puedes encargarte de esto? Y eso es lo que a mí me importa, porque de otra manera o hacemos comentarios de su apariencia física, de sus preferencias. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y es trabajar en una cultura en constante de decir, bueno, qué información y qué tipo de comentarios son adecuados en una oficina, ¿no? Y crear un canal de denuncias y que la gente realmente lo vea de esa manera, que pueden venir a decir, oye, a mí me están haciendo pasar un mal rato y que mujeres puedan sentirse cómodas de decir, mi compañero, mi jefa, alguien me hizo pasar un mal rato y que se tomen las acciones adecuadas en la organización. Muchas de estas acciones tienen que ver con la educación preventiva, con estar trabajando de manera activa en crear una cultura de respeto, una cultura de inclusión, donde realmente estamos fomentando la participación de las mujeres en los negocios. Claro, sí, varios aspectos interesantes. Ahora, en uno de los datos que mencionabas, en términos de sentirse excluidas, en términos del trabajo híbrido, contrasta, digamos, con el porcentaje de hombres, porque a lo mejor, y tiene que ver con la dinámica, es decir, cuando tienes una reunión virtual y hay un componente en donde, como lo mencionabas, la mitad está presentes, más allá del género, a lo mejor se sienten excluidos los que están participando de manera remota. ¿Cuál sería la diferencia o cómo visibilizar si los hombres qué tan incómodos se sintieron en un contexto similar, ¿no? Es decir, cuando les tocaba estar remotos y no físicamente en la oficina. Sí, nos falta tener esa información, pero es algo que definitivamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque si esa exclusión no es tan solo por género, sí hay Exacto. una parte pero sí también esa le pasa a los hombres y a las mujeres cuando estás remoto, ¿no? Y allí, pues ahora sí que la persona que está moderando la junta es la que debe tener mucho más cuidado de cómo coordinas la junta, ¿no? Cosas, regresando al tema de microagresiones, cosas que también suceden mucho. Fíjate en las juntas cómo a veces dejamos muy fácilmente que un hombre interrumpa a una mujer. Y pues ahora sí que no sé si sea naturaleza humana o no, pero los hombres tendemos a interrumpir más, entonces las mujeres no hacen esa interrupción y a los hombres de alguna manera se las premiamos, porque entonces no como líder de la junta volteas y le dices, oye, estaba hablando esta persona, vamos a acabar su punto y regresamos contigo, ¿no? Pero en la virtualidad sí es un reto para cualquier género. Sí, estaba escuchando el último capítulo de la serie de podcast de Michael Lewis, este espléndido periodista de negocios que ha escrito pues muchos libros que se han vuelto muy famosos, han ido al cine, como este de pues digamos la gran apuesta, donde sale Brad Pitt en el tema de los datos del béisbol, y el último habla justo de esto que mencionas, el mansplaining, ¿no? Y menciona cómo Sí, a una mujer que había hecho un libro, vino un hombre en alguna reunión y le explicó su libro y fue muy ajá, divertido y que exactamente, suele ¿no? ocurrir. Entonces, déjate Exactamente, te voy a explico, explicar y le explicó su te libro, voy a imagínate. explicar, ¿no? O lo Exacto. que ella quiso decir, o sea, yo puedo explicarlo mejor, ¿no? Entonces son cosas que debemos de tener muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones que sí suceden mucho. Y de hecho, con lo que mencionas ahorita Sí, del libro robado, o sea, diez por claro. ciento de las mujeres nos dicen que les roban el crédito de sus ideas. Esta mañana está con nosotros Daniela Guiñaga, socio líder de gobierno corporativo de Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente de las mujeres en el trabajo 2022, esta encuesta, estudio de 5,000 mujeres en 10 países, en donde está Australia, Brasil, China, Canadá, Alemania, India, Japón, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Nos decía Daniel, pues ojalá ya se incluya a México pronto, pero están representados, digamos, países pues de todo tipo, ¿no? Desarrollados obviamente como Alemania, emergentes o Estados Unidos y Reino Unido, y emergentes como China,
como Brasil, más bien, pues China es una potencia en sí misma con sus propias dinámicas, o uno enorme, el segundo más poblado como India. Daniel, y vinculados a estos resultados, mencionas algunos datos interesantes, sobre todo pues de este modelo híbrido en el que están trabajando muchas organizaciones ya en este regreso y en donde también pues ocurren, digamos, ciertas microagresiones y parte lo interesante es lo poco que se reporta y sobre todo los mecanismos, ¿no? Porque no es un asunto sencillo eh, cambiar la cultura interna de la empresa para evitar obviamente que estas cosas ocurran, pero sobre todo en los casos en donde son microagresiones, pues qué mecanismo se diseña para que esto no se vuelva política de oficina, ¿no? Es decir, en donde se pueda procesar este tipo de situaciones de una manera constructiva de cara a todos en la organización. No, y definitivamente es un tema cultural, mucha administración del cambio cultural y que no solo lo logro, mañana publicamos una política de prohibidas las organizaciones, ¿no? Tenemos que crear realmente ambientes, trabajar con los hombres, trabajar con las mujeres, trabajar de manera muy cercana en crear un ambiente seguro, en estar haciendo talleres, en estar haciendo situaciones que realmente nos permitan que la gente vayamos entendiendo qué cosas a lo mejor son culturalmente aceptables o fueron culturalmente aceptables en algún momento y que está muy grabado, ¿no? Entonces el decir, lo que te decía el ejemplo de preguntarle quién va a cuidar los hijos, pues a lo mejor alguien me diría, es que es una pregunta súper normal y no tengo ninguna mala intención al hacerle la pregunta, pero no es que el trasfondo de tu pregunta implica es que la única responsable de tus hijos eres ella y no él, entonces, o no la pareja. Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que entender que han cambiado, porque mientras no logremos hacer esto, otro número que nos alarma mucho es que el 40% nos dice que está buscando trabajo activamente, o sea, que se quiere ir del lugar en el que está y de las razones que nos dan es el ambiente laboral, el ingreso percibido, la sobrecarga de trabajo y sobre todo la falta de oportunidades de crecimiento. Entonces vemos cosas básicas que sí puedes arreglar muy fácilmente, como la compensación. O sea, se nos hace imposible aceptar que hoy un hombre o una mujer haciendo el mismo puesto ganen diferente. Y Sí, todavía claro. te encuentras muchas organizaciones donde eso sucede. La estadística en general son 75 centavos por dólar lo que la mujer gana versus el hombre a nivel mundial. Entonces hay un área de compensación que es así, sería una solución de política y rápida, en la cual ajustas los tabuladores, porque mismo lo que estás compensando es la posición, no la persona que está ocupando la posición. Entonces tenemos que ser muy claros en cómo compensamos y cómo definimos los tabuladores, ¿no? Las oportunidades de crecimiento. Hablamos, por ejemplo, de los esquemas flexibles. Y esto es algo que mucho que decimos, sí, tanto hombres como mujeres pueden tomar horarios flexibles o pueden trabajar de medio tiempo. ¿Sí? Pero la realidad es que no adaptamos los puestos a que sean de medio tiempo. Entonces puedes hacer el mismo trabajo, pero ahora lo tienes que hacer en medio tiempo y te voy a pagar medio tiempo. Entonces, realmente hay ese fondo que nos falta a las organizaciones de realmente profundizar en qué es ser flexible, qué es tener esquemas de trabajo híbrido, qué es una política de inclusión, cómo estamos desarrollando a la gente, a los líderes, a los clientes para poder realmente trabajar en ese sentido. Tenemos que definir iniciativas que realmente permitan el que participemos todos, el que trabajemos en ambientes sanos. O sea, hablar de salud mental es otro de los puntos que tenemos en el estudio. Y esto yo creo que también, como preguntabas tú, es aplicable para hombres y mujeres. O sea, el 50% nos dicen, no se puede hablar de salud mental, no se puede hablar de que estamos estresados. Entonces se ve mal que hablemos de ese tipo de cosas, cuando realmente las organizaciones debemos de crear ambientes donde la gente tenga la capacidad de venir y decir, estamos estresados, estamos recargados, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo estamos asignando las responsabilidades para tener un ambiente de trabajo más sano? Claro, sí, es realmente un asunto importante, sobre todo ir poniéndole datos, temas muy concretos como este que mencionabas. Una acción inmediata es revisar la nómina, ¿no? Y encontrar Sí, esos patrones.
y no tendría que ocurrir. Eso simplemente es inaceptable en cualquier organización. Que haya una diferencia en la compensación por el género es totalmente absurdo y relativamente fácil de resolver, digo, identificando justo como mencionabas los tabuladores y a partir de ahí identificando a su vez si hay diferencias y corregirlas. Eso es relativamente rápido, ayuda mucho, por supuesto, la transparencia en las organizaciones. Daniel, ¿dónde pueden encontrar el público que nos escucha y ve este estudio? En www.deloitte.com/MX. Pues sin duda vale la pena revisarlo. Gracias, Daniel, como siempre. Hombre, un gusto verte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Daniel Aguiñaga, el socio líder de gobierno corporativo en Deloitte Spanish Latin America, con este estudio Mujeres en el Trabajo 2022.